una buena historia. Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas. En Shirley Radio. Hoy en nuestra sección Vidas que merecen ser escuchadas tengo el honor de presentar a Carlitos Páez, técnico agropecuario, empresario, publicista, escritor, conferencista uruguayo y sobreviviente de la tragedia de los Andes. Ya han pasado más de 50 años de aquella terrible tragedia en los Andes, donde un vuelo charter que el día anterior había partido de Montevideo, Uruguay, a Santiago de Chile, se estrelló en la cordillera de los Andes, y de ese vuelo solo sobrevivieron 16 personas que tuvieron que lidiar con las condiciones más extremas. Él sobrevivió para contarlo y hoy tengo el honor de poder entrevistarlo. Carlos, qué gusto conversar con usted esta mañana. El gusto es mío, digo, para mí Venezuela es un país que me importa mucho. Fíjate que tengo un apellido bastante venezolano. El Así Páez es, no es para cualquiera, digo, llamarse Páez. así es, Este, sin duda alguna. Bueno, no, entonces, quizás tiene parte de lo que fue la gallardía y de alguna manera la perseverancia del general Páez. seguramente, vos sabés que mi abuelo era un político uruguayo que era cónsul honorario de Venezuela en el Uruguay. Y escribió un libro sobre Bolívar, un libro sobre Sucre, fantásticos libros. Y fíjate vos qué pasión tenía por Venezuela, que cuando murió él dejó escrito de que quería que lo enterraran envuelto en la bandera de Venezuela y dijo, quiero que la constelación de la bandera de Venezuela ilumine el camino a mi eternidad. Así que Interesante. imagínate el El vínculo que vínculo, tengo con Venezuela. sí, sí. Bueno, es un gusto que nos dé la entrevista para todos aquellos venezolanos que nos escuchan a esta hora. Fíjate, Carlos, usted sobrevivió en un lugar, en un contexto extremo, donde la muerte prácticamente era inexorable. ¿Por qué unos sobrevivieron y otros no? ¿De qué Bueno, depende o de qué dependió? Bueno, no, dependió, básicamente, bueno, primero un poco, también vamos a decir la suerte, porque el que estaba sentado en el lugar equivocado, morían. Después tuvimos, nuestra historia es una historia permanente de lucha contra el no. Fíjate vos que nosotros tuvimos un accidente a 4.000 metros de altura, 25 grados bajo cero. ¿Cómo le explico a un venezolano lo que son 25 bajo cero? Era el otro día en República Dominicana, le digo, ¿cómo puede ser que yo les pueda explicar a ustedes que viven a 25 grados sobre cero lo que es estar a 25 bajo cero? Pero bueno, la cuestión es que el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse, que es de lo que se habla en general en las conferencias, de esa capacidad de evolucionar, de transformarse a lo largo de la historia. Fíjate que yo tenía 18 años, tú no me veas como este viejo de 69. Tenía 18 años, era un chico que no servía absolutamente para nada y de pronto me encuentro en esas condiciones. Yo nunca había visto un muerto en mi vida y de pronto me encuentro con 29 muertos alrededor mío. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de evolucionar, transformarse y salir adelante y gracias a un equipo o gracias a que el ser humano está diseñado para trabajar en equipo, es que pudimos realizar esta historia que fíjate que fueron 70 días, que 70 días, Shirley, es mucho, mucho tiempo. Como yo digo, 70 días da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo. Por eso la historia nuestra prevalece en el tiempo. Fíjate, se están cumpliendo 50 años, se está haciendo una mega película para Netflix, se hizo otra película en los estudios de Hollywood, 26 libros escritos, 9 Mm. documentales, pero creo que la razón es porque es una historia de gente común. O sea, tú misma podrías haber estado en esta historia. No es un mérito ni de uruguayos, ni de rugbyistas, ni de nada. Es un mérito del ser humano y es eso lo que la hace tan atractiva. Fíjate que decirle que yo doy alrededor del mundo el año pasado 102 conferencias en el mundo entero. Inclusive en Venezuela he estado en el diario El Nacional, he estado en el Guri, he estado para alguna empresa telefónica. O sea, es una historia que atrapa porque es una historia que tú mismo, el que está escuchando, pudo haber sido parte de la Sí. historia. Fíjate, Carlos, cuando me dice 70 días, estamos hablando de 70 días en incertidumbre. No hay nada peor para el ser humano que vivir en incertidumbre. ¿Cómo se Bueno, nada. transcurre? Sí. Y bueno, Cómo oíme, Ujú. tal es así que con la incertidumbre de la vacuna, de la pandemia,
o la incertidumbre ahora que tenemos con la guerra, o sea, no hay cosa peor. Pero mira, tuve la oportunidad este año de dar una conferencia benéfica para un senador argentino que tiene esa enfermedad, ELA, esclerosis lateral Ujú, amiotrófica. ajá. Y él tiene unos cojones increíbles y pelea todos los días su historia y él dice, la vida es hoy y el mañana es esperanza, que fue exactamente lo que vivió nosotros. Nosotros vivíamos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Pero hay que accionar, no solamente esperando se sale de... Fíjate que nosotros en el día 10 de nuestra historia recibimos la noticia por radio de que no nos buscaban más, que habíamos desaparecido para el mundo. Y ahí tuvimos que, y eso cambia la actitud, y tuvimos que salir a pelear la historia nuestra contra la adversidad, sabiendo de que el mundo entero nos había olvidado, porque el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes qué pasa? El mundo sigue andando, que es uno de los aprendizajes que tengo Ujú, en esta historia. sí. Después de casi 50 años, recién se cumplieron 50 años, ¿no? El año pasado, Sí, unos 50 años. el Sí, 22 de diciembre. Sí, sí. el 13 de octubre el accidente, el Ujú. 22 de diciembre el de rescate. Sí. Después de 50 años, ¿cómo recuerdas, Carlos, ese día? Ya mirándolo en retrospectiva, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, lo recuerdo, mira, Shirley, cuando uno se toma un avión, todos, inclusive tú, cuando uno se toma un avión piensa que el avión se va a caer, pero cuando el avión se cae o se parte al medio, este, vos decís, esto a mí no me puede estar sucediendo, o sea que cuesta tomar conciencia de que estás accidentado. Además, nosotros en octubre, cuando íbamos para Chile, íbamos con ropa de primavera, porque octubre es primavera en nuestro país, o sea que no íbamos con ropa para vivir en la cordillera de los Andes. O sea que no teníamos opción. Yo me pasé 70 días de mocasines. Pero bueno, el ser humano, gracias a la unidad, que es uno de los grandes temas de nuestra historia, el trabajo en equipo, y gracias a la solidaridad que tuvimos entre nosotros, pudimos adaptarnos y pelear esa historia y trabajar todos para que Parrado, Canesa y Vicintín salgan a caminar finalmente en una caminata bestial de 70 kilómetros de la cordillera de los Andes. Fíjate que nosotros creíamos que estábamos en Chile y estábamos en Argentina, o sea que cruzamos la cordillera de los Andes entera sin saber nada, porque aparte no con equipo adecuado ni nada, y finalmente llegaron a donde había un hombre de campo que estaba pastando con su ganado, que eso me parece maravilloso y romántico, que el vínculo de esta historia que tiene tanto glamour, el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre humilde y sencillo. Nosotros, fíjate que los estudios de Hollywood, esta película que se está haciendo ahora para Netflix ha roto todos los esquemas de facturación, de costos de la película. Es una de las películas con más alto presupuesto que tiene Netflix. Y sigue la historia con el tiempo. 50 años es una historia antigua, te diría, para venderla en un anticuario. 50 años es mucho tiempo. ¿Y por Y qué sigue tan vigente. crees que de alguna manera la gente lo recuerda por lo que dices? Porque, bueno, es gente común que sufrió por un momento trágico que puede esto pasarle a cualquiera, en distintas Claro, Shirley, circunstancias de la vida. ¿sabés qué pasa, Shirley? Que si tú decidís escalar el Everest, bueno, vos tomás esa decisión, te entrenás para hacerlo, pero cuando a vos te cambian el guión, cuando vas a Chile a pasártela bien, a jugar al rugby, a conocer chicas, a comprar ropa, te cambian el guión y te tiran en la cordillera de los Andes y te dicen, bueno, ahora 70 días. Mm. Porque además no somos como el preso va haciendo la cruz todos los días diciendo me quedan tantos días. Nosotros no sabíamos cuánto tiempo nos íbamos a quedar. Por eso, justamente uno de los sobrevivientes propuso que el primer libro nuestro, que se llamó Viven, se llamara Tal vez Mañana, porque nosotros hicimos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Mm. Ahora, en medio de esta incertidumbre, 70 días, ustedes tuvieron para sobrevivir, tomar decisiones, ¿no? Hablemos de esas decisiones, las más duras que tuvieron que tomar. Sí, bueno, naturalmente que en el día 10, cuando nos enteramos de que no nos buscaban más, nosotros íbamos en un avión militar donde no había ningún alimento. Digo, los aviones militares no llevan, no son como los aviones de línea que llevan comida. Y bueno, nosotros no habíamos comido absolutamente nada y empieza a surgir en todos al mismo tiempo
la única idea posible, que era la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, porque no hay otra chance. No hay otra chance de ninguna manera. No, fíjate que en la cordillera es nieve, rocas y el fuselaje. Eso era lo que teníamos. Y empieza a surgir la idea de que había 3 estudiantes de medicina, de que nos teníamos que alimentar de nuestros compañeros muertos, que no fue tan difícil tomar esa decisión, porque habíamos vivido el proceso de no comer absolutamente nada y de tener el más sagrado de los derechos, que era el derecho a volver a la vida y sobre todo a volver con tu familia, que era por lo que peleábamos. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba por Netflix, no peleaba porque Shirley me invita acá 50 años después, no. Peleábamos por cosas muy simples, porque cuando suceden estas cosas, la escala de valores cambia y uno empieza a valorar las pequeñas, grandes cosas que le dan sentido a Mm. la vida. Ahora, esa fue una de las decisiones más duras, el tener para poder sobrevivir, comer de aquellos que habían fallecido. Me dices que la decisión no costó tanto porque era la única opción, pero Era la única opción y habíamos vivido un proceso de 10 días de no comer nada, que es diferente al hambre que tenés ahora de comerte un sándwich o de tomar un café o lo que sea. Es un hambre que sabés que si no comés te morís. mm, Esa es la realidad. Y no fue tan difícil porque vivimos el proceso. Es decir, a ver, si tú me dijeras que cambiaría algo en la historia, yo te diría que no esperaría los 10 días que esperamos para tomar esa decisión. La tomaría antes, porque no fue el gran tema de la historia. Si bien fue lo que la hizo famosa la historia porque rompimos un tabú universal, pero yo lo he visto, digo, he escuchado conferencias de gente en un campo de concentración que ha tenido que tomar esas decisiones. Digo, me ha pasado a lo largo de la vida, pero digo, es una decisión que la tomamos por el proceso de no comer. Yo fíjate que yo en 10 días comí, nosotros quedamos 26 vivos después del accidente y comí una 26ª parte de una lata de mariscos y 2 cuadraditos de chocolate. Eso es lo que comí en 10 días y recibimos la noticia de que no nos buscaban más. ese momento, porque tomaron la decisión, pero estar frente a un cuerpo y hacer eso, ¿te ha acompañado ese recuerdo a lo largo de tu vida? No, no, ¿sabes que no? Me acuerdo que mi madre, bueno, vos pensás que yo tenía 18 años, mi madre me llevó a un psicólogo famoso que había en Uruguay, se llamaba Mendy Larzu, y cuando entré en el consultorio me dijo: Carlitos, ustedes tienen un carnet de salud mental aprobado, porque realmente vivir esta historia, que seguramente es una de las historias más dramáticas de la humanidad, y estar bien como estamos, es un carnet de salud mental aprobado. Entonces, yo realmente no pienso en el tema, me parece que es lo lógico. Es más, yo en las últimas 70, 80 conferencias, en la mitad de la conferencia hago la pregunta al revés. Y es más, te la voy a hacer ahora a ti. ¿Tú no hubieras tomado esa decisión? Nunca nadie me levantó la mano diciendo yo no lo hubiera hecho. Nadie. Mm. Naturalmente que ha habido un proceso de 50 años. Nosotros hemos entrado en la antropofagia con nombre y apellido, porque muchas veces en la guerra sucede, mismo ahora en Ucrania, estaba escuchando el otro día, pero con nombre y apellido somos nosotros. Y más allá de este episodio, ¿no? En lo que fue luego, lo que ha sido el resto de tu vida, esto está siempre presente, es decir, es una huella que, bueno, que te acompaña siempre cada día, Carlos. Bueno, me acompaña porque todo el mundo quiere saber a dónde vas. El presidente quiere saber de ti, quiere dónde vayas. Ahora el Papa me invitó, ahora con 100 personalidades, al Vaticano, el presidente de México, el mismo, hasta el presidente Chávez tuvo mi libro en la mano. O sea, es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Eso es lo que yo saqué como conclusión de que por algo seguimos hablando de esta historia. Se está haciendo esta mega película que está haciendo Bayona, que fue el director de la película Lo Imposible, la película del tsunami, más después hizo Jurassic World y después El Señor de los Anillos. O sea, es una bestia de director, es uno de los top 10 de Hollywood y está entusiasmado con esta historia desde hace 12 años que quiere hacer esta historia. Es una película, como él la definió, una película muy difícil de ver, pero inolvidable.
Yo tengo que hacer una pausa, Carlos. Te voy a pedir que te quedes allí. Estamos conversando con Carlos Páez, Carlitos Páez, técnico agropecuario, empresario, publicista, escritor, conferencista, uruguayo, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Te dejo esta pregunta. Entiendo que en el momento donde, bueno, ya están ustedes los 16, supongo que la sobrevivencia también fue un trabajo en equipo. Eso fue definitivo. Pero yo supongo que poner de acuerdo a 16 personas en decisiones elementales como es vivir, sobrevivir. No debió haber sido fácil. De hecho, hubo desertores, entiendo, ¿no? Hubo gente bueno, que tenía otra idea de la manera de sobrevivir. Yo creo que me gustaría hablar de eso, creo que es importante y creo que da un valor también de cómo para sobrevivir necesitamos el trabajo en equipo. Me lo vas a contar al regreso, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda. Son que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. 4.5 en Barquisimeto. Onda 1.5 en Puerto La Cruz. Onda 7.3 en Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Sources que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 9.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105 en La Guaira. Onda 6.3 en Maturín. Supernova 10.9 en Guarés. Onda 100.9 en Sea. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor circuito Onda. La Superestación. Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas. En Shirley Radio. Bueno, sigo con la entrevista que hoy le estamos realizando a Carlitos Páez, técnico agropecuario, empresario, publicista, escritor. Sonidos que te llenan de alegría en el país. Te preguntaba, el trabajo en equipo, supongo yo, fue fundamental para sobrevivir, pero poner de acuerdo en decisiones, en la toma de decisiones elementales a 16 personas no debió ser fácil. Hablemos precisamente de eso, ¿no? No fue fácil, pero vos sabés que el Uruguay, curiosamente, y no quiero decir con esto que sea el triunfo de uruguayos, pero tenemos una tradición democrática bastante arraigada y eso hizo de que las decisiones se tomaran por mayoría y finalmente todos nos alineáramos a través de un mismo objetivo, inclusive con discusiones, tuvimos discusiones fuertes cuando estás peleando por la vida, pero terminabas todos abrazados y llorando porque al final estabas peleando por la vida y sobre todo, Shirley, tomá en cuenta la edad que teníamos, a los 18 años, yo no servía para nada, tenía niñera en esa época, para que veas el personaje. O sea, yo tomaba el desayuno en la cama, no servía para nada. Y de pronto te encontrás, mi padre, un tipo muy famoso, un pintor uruguayo muy famoso, quizás de las personalidades más famosas del Uruguay, pero nos daba todo con tal de él poder realizar su pintura y su cosa. O sea que nos malcrió toda la vida. Y de pronto te encontrás en esas condiciones, a 25 bajo cero, 4.000 metros de altura, sin recursos de ninguna especie, a protagonizar la historia más grande de la humanidad, porque así está considerada por la National Geographic, la historia más increíble protagonizada por gente común. Entonces ahí
el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Nosotros tuvimos discusiones, inclusive hasta para el lado donde salimos. Fíjate vos que había 15 que queríamos salir para el lado chileno y había uno que quería salir para el lado argentino. Pero y ese uno acató la decisión de los 15 y fue uno de los que caminó, y aún con el error más grande que cometimos, cuando vos le pones pasión y actitud a un equivocado, llegamos igual. Y es de eso lo que se trata la vida. No se trata de historias perfectas, se trata de historias con ilusión, se trata de historias con pasión, se trata de historias con actitud, que fue lo que tuvimos nosotros. Fíjate que no es normal de que se siga hablando de esta historia, y se sigue hablando, Mm. y se siguen haciendo libros, y se siguen, ahora vinieron de los Estados Unidos, ABC News, 2 horas de televisión, viene ahora otro reportaje, o sea, es lo permanente, es tener la prensa vinculada a esta historia, y el cine y los libros. Sí, ¿a qué, Carlos, te aferraste en esos días? Sobre todo después Me del día aferré a la 10. familia y me aferré a la familia y me aferré a Dios. Yo creo que a mí me gustaba el titular de la prensa chilena que dijo: sí, Dios era el copiloto. Porque Dios fue parte de la historia, no resolvió la historia, pero sí nos dio las herramientas para resolverla. Esa es la verdad. Así es como yo lo veo hoy en perspectiva de 50 años que pasaron, pero creo que te aferraste a esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. De este grupo de 16, cada uno tenía su personalidad y, por supuesto, su opinión, ¿no? ¿Cómo te describirías tú, si haces una mirada en retrospectiva, dentro del grupo? Me estás hablando de un muchacho de 18 años. Em, ¿Cuál crees tú que fue tu aporte en esa sobrevivencia? Mirá, mi aporte al principio no era nada, porque yo, como te dije, era un Sí. malcriado, pero a lo largo de la historia empecé a darme cuenta que podía ser un tipo útil. Me tocó tapiar el avión para que no entrara frío, tapiar, fíjate que el avión se partió al medio. Me tocó hacer un bolso de dormir, que fue la maravilla, fue el orgullo más grande de las cosas que he hecho en mi vida para que ellos caminaran. O sea, me tocó quitar la nieve de adentro del fuselaje, donde había 8 muertos abajo, porque vino una avalancha en el día 16 que murieron entre ellos mis 2 mejores amigos. O sea, fui evolucionando con la historia, y eso me parece que está bueno para mí porque yo me reencontré. A ver, Shirley, si tú me preguntás a mí si yo me tomaría el avión ese de vuelta, yo te digo que sí, que me lo tomaría. Eh, Dejando aparte los que murieron, obviamente, porque a mí como experiencia personal me sirvió. Si no, no me hubiera dado cuenta por dónde era la vida, pero la vida, Dios nos enseñó permanentemente que el camino era el camino de la humildad. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo: señores, es por abajo. Fíjate, primero el accidente, recibir la noticia que no nos buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha, donde murieron 8, encontrar la cola del avión y no poder hacer funcionar la radio. O sea que lo permanente fue el no, pero nosotros al no le dijimos que sí. Y eso es lo que importa. Fíjate lo que debe haber sido cuando nos encontraron, cuando aparecimos, debe haber sido alucinante. Después, ¿sabes lo que son 70 días, Shirley? Pensá para atrás 70 días que estabas haciendo. Mm. Fíjate que pasó, bueno, en mi caso fui 2 veces a México, una vez a Europa, pasó Navidad, estoy de vacaciones. Digo, es mucho, mucho tiempo, 70 días. ¿Y qué otras cordilleras has atravesado en tu vida luego de eso, Carlos? Shirley, todos pasamos por cordilleras permanentemente, y como decía mi padre, una frase maravillosa, decía: el obstáculo es mi mayor estímulo. Digo, la vida sin obstáculos no tiene mayor sentido, pero yo he vivido cordilleras, bueno, la primera de todas las cordilleras fue cuando se divorciaron mis viejos a los 13 años. Te diría, lo escribo en mi libro, yo tengo un libro que se llama Después del día 10, que lo describo como la peor cordillera de todas, porque era cuando se me derrumbó la vida. Después vienen los Andes. Después me metí en el tema de la droga y el alcohol. Llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas, también gracias a un grupo, compartiendo el dolor. Yo aprendí que el dolor era menos dolor, pero aprendí que la alegría también compartida es más alegría. Y viví cordilleras todos los días. Digo, yo volví a ser un tipo. A mí me hace gracia porque después de las conferencias, en general voy al baño
hacer pipí y te encontrás con gente que estaba en la conferencia. Digo, mira que nosotros también vamos al baño, digo, también somos gente normal, Mm. también somos gente natural, digo. Ahora, Y bueno, tú me ha me, tocado contar esta historia, ¿eh? tú me hablas de drogas y alcohol posterior a lo que A los años. ocurrió. ¿La Sí. vinculación con eso es directa a lo que te pasó? No, la vinculación, no. Lo que tiene de vinculación es que, habiendo vivido la cordillera de los Andes, te sentís autorizado por el mundo entero a poder hacer lo que se te da la gana. Porque si yo te digo, mira, Shirley, agarré oíme, y me dio la loca y maté a una monja. Y decís, bueno, con lo que vivió este tiene derecho. Entonces fue como un pasaporte a poder hacer lo que yo quería. Vos acordate también de que yo soy hijo de un pintor muy famoso y no es fácil ser hijo de un personaje como era mi padre. Entonces, tenés esa dualidad y bueno, me fui metiendo en el alcohol, te podés meter fácilmente. Bueno, los venezolanos y los uruguayos somos los que más tomamos whisky en la historia, digo, son los dos países que se toman más whisky. Creo que ahora no, pero era así. Te vas metiendo sin darte cuenta y después te metes con cocaína y te vas metiendo y de pronto salir. Yo me acuerdo que cuando cumplí un año sin drogas, comparé la mesa donde nosotros nos reuníamos, éramos más o menos 20 y pico de adictos, la comparé con la zafra del helicóptero porque fue el pasaporte a la libertad. Digo, Mm. el hecho de dejar las drogas es el camino a la libertad. Pero no era porque quizás querías escapar de lo que te había pasado. No. No, 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 Mm. no, 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 no. Era un problema conmigo mismo. Es más, te digo, he hecho mucha terapia y de lo que menos he hablado es de la cordillera. No, eso no fue un tema que me complicó la vida, me complicó más el divorcio de mis viejos, Mm. me complicó un poco el encontrarme conmigo mismo. Como te vuelvo a decir, ser hijo de famoso no es fácil, yo qué sé. Pero la cordillera no fue un gran tema. Es más, estoy condenado como los Beatles, viste que cantan Yesterday toda la vida. Yo soy condenado a contar la historia Mm. permanentemente y por suerte somos razonablemente jóvenes, tengo 69 años y la cuento por el mundo entero. Sí. Digo, No hubo un ahora día, mismo, mañana Carlos, me voy a... ¿eh? no hubo un día, Carlos, en que definitivamente pensaras, estoy agotado, no voy a sobrevivir a esto. Muchísimas veces lo pensás y muchísimas veces es el grupo el que te saca adelante. Me ha tocado a mí sacar de la depresión a muchos y le ha tocado a ellos sacarme a mí también de la depresión porque era una historia infernal, Shirley, era una cosa infernal. Estábamos peleando contra algo que nosotros no conocíamos. En Uruguay la montaña más alta tiene 500 metros. La nieve jamás la vimos, o sea que no era nuestro medio. Estábamos peleando a ciegas contra la naturaleza, de algo que no conocíamos, la avalancha. Cuando vino la avalancha no podíamos creer que Dios nos pegaba una puñalada por la espalda y encima nos manda una avalancha. Y bueno, pero el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse, evolucionar. Yo sé, hoy me digo, infelizmente, y lo veo claramente, que Venezuela está viviendo una cordillera enorme. Lo veo con venezolanos que vienen a Uruguay, hay miles de venezolanos, buena gente. Es más, mi manager es venezolano, o Sí, sea, estuvo aquí con este, nosotros. sí, tengo un vínculo estrecho con Venezuela, muy buena gente, y todos están viviendo una cordillera que también espero que algún día puedan todos juntos salir de esa cordillera. Sí, fíjate que aquí hay muchas preguntas, ¿no? Además, la gente conectada con tu historia. El tema de, me dices que vivieron cosas infernales, ¿no? Bueno, entre ellas lo que me contaste, pero este tema de la caminata en un hábitat que no era, ¿no? Y no de fallecer en eso, el hecho de tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál crees tú que, más allá de lo que me dijiste, fue el momento más duro? El más Bueno, para duro. mí el momento más duro sin duda fue la avalancha porque era algo totalmente inesperado. Bueno, ahí perdí mis dos mejores amigos enfrente mío, murieron aplastados por la nieve. Y era, como te digo, como que Dios nos daba vuelta a la espalda. Y el momento de más alegría fue el momento en que llegan los helicópteros, que bueno, que para mí, mira, se me eriza hasta la piel de pensarlo y mira que lo he contado miles y miles de veces
pero era el momento de la libertad. Es más, de hecho, en la portada de mi libro hay una cruz, que la gente es una empecinada en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como la zafra del helicóptero, como un símbolo de libertad. Hmm. Que es un poco a lo que apunto, porque al final, Shirley, lo que triunfó es un homenaje a la vida, a nuestra historia. Hoy somos más de 140 descendientes de aquel avión. De hecho, hace 7 días nació mi sexta nieta. O sea que la vida continúa, es un homenaje permanente a la vida. Fue la lucha por la vida y eso es una de las cosas para mí más importantes y más lógicas que tiene el ser humano. Me dice, bueno, la libertad, pero definitivamente, Carlos, involuntariamente quedaste preso de esta historia. Es decir, Quedé, quedé preso, pero quedé necesariamente preso. No sabés lo que es la pasión que recibe la gente. Mirá que mi conferencia no es una conferencia corta, es una conferencia para los estándares norteamericanos, que las conferencias son de 45 minutos. Mi conferencia es una conferencia de 1 hora y cuarto. Y vos sabés que no se mueve una mosca. O sea, la como gente estamos se aquí en apasiona. esta entrevista y la gente que nos está escuchando en el carro y también aquí en el live, estamos todos atentos, ¿no? Bueno, Definitivamente, sí, y bueno, ¿pero por qué? Porque tú podías haber estado en esta historia. sí. Entonces, no es vuelta otra vez. Si vos ves a un tipo que escala el Everest, vos decís, ese yo no puedo ser. Pero esta historia sí podía ser. Y eso es lo que la hace atractiva. Yo el día que se duerma alguien en una conferencia mía, ese día dejo de dar conferencias. Mm. Porque es una historia del ser humano, eso es lo maravilloso que tiene esta historia. Tú- Del ser humano común. Fíjate, vos pensás, Shirley, en tu sobrino de 18 años, tu hijo, que están atrás de los jueguitos, que no sirven para nada, como no servía yo. Y bueno, te toca vivir esta historia. A mí me apasiona dar esa conferencia para gente joven, porque se dan cuenta de que pueden protagonizar grandes historias. mm. Y la historia nuestra es una historia descomunal, es una historia realmente descomunal. Fíjate, Carlos, me dijiste que el momento duro fue el de la avalancha, pero me dijiste algo ahorita, me dices, le preguntas a Dios, bueno, ¿por qué de encima que me pasa esto ahorita, bueno, viene una avalancha, ¿no? En Sí. ningún momento tuviste una distancia con Dios con respecto a lo que te había Sí, obvio, pasado. obvio que tuve. Mirá, en México me preguntaron una vez, me dicen, Carlitos, tú que hablas tanto de Dios, ¿cómo podías insultarlo? Porque en la avalancha fue insultado Dios. Y yo le contesté, yo no insulto a quien no existe, porque era como que Dios estaba muy presente, era como muy tangible la presencia de Dios. Pero como te vuelvo a decir, no, la gente le llama el milagro de los Andes o la tragedia de los Andes, pero el milagro de los Andes. Milagro hubiera sido que hubiéramos aparecido a los 45 vivos después de 70 días. Eso hubiera sido un milagro. Pero milagro es como está hecho el ser humano, capaz de poder adaptarse a estas circunstancias. Eso es lo maravilloso de las herramientas que tenés y las posibilidades que tenés, Mm. y siempre que se puede, no me gusta usar la palabra se puede porque los políticos le han gastado la frase, pero yo te digo que en esta historia, si yo, que era un hipocondríaco, que no servía para nada, desayuno en la cama, ni era, todo eso pude con esta historia, créeme que el ser humano puede. De ese muchacho que, bueno, le ocurre esto en la cordillera de los Andes y regresa, ¿no? ¿Qué lecciones te han acompañado, Carlos, en tu vida, ¿no? Es Bueno, decir, ¿cómo te cambió? Ojo, sé que te cambió la vida porque me dices que lo que eras antes y luego post, ¿no? Pero definitivamente lo que te acompañó en estos 50 años, ¿no? ¿Qué aprendiste tú de estos 70 días trágicos, ¿no? Que te bueno, tocó bueno, vivir. la primera cosa que aprendí que puedo ser un tipo útil, porque hasta ese momento yo era un inútil total. O sea que puedo, te aclaro que sigo siendo malcriado, pero Hay bueno, pero cosas que soy no cambian en consciente. la vida. Hay cosas que no cambian y no quiero que cambien, ¿no? Ajá, ajá. No quiero que cambien. No, pero soy un apasionado, yo soy un enamorado por la historia. Mira, anteayer me tocó ir a Mendoza a dar una conferencia para 50 empresarios que viajaban al lugar, porque se viaja mucho al lugar del accidente. Y la verdad que me daba una pereza, ¿viste? No tenía ganas, no sé qué. Y a medida que arranqué el viaje, ya en el aeropuerto viene una persona que se te acerca y te conoce, que te habla y te volvés a enamorar de la historia porque es una historia apasionante.
es una historia del ser humano, es una historia realmente apasionante. ¿Cómo podés comprender que haya 26 libros escritos, 9 documentales, Sí. 3 películas hechas? Es una bestia de historia. Mm. Que ha recorrido el mundo donde va, la gente no... Yo soy muy ansioso y a veces me llaman, de México me llaman muchísimo para conferencias, las grandes empresas, y me llaman por ahí un mando medio. Y a veces Varela, quien tú conociste, no atiende el teléfono, pero lo atiendo yo. Y no pueden creer de que yo les atienda el teléfono, porque ellos se creen que somos celebridades. Y esta es una historia de gente común. Digo, yo soy un apasionado de Sí. la misma historia. Ahora que tú haces esas conferencias, es porque hay un mensaje que quieres extrapolar a los comunes, que quizás no le haya pasado eso. ¿Cómo extrapolar lo que te ocurrió a la vida de la gente, que pasa por Mira, momentos difíciles? Quizás no tan extraordinarios en este sentido, ¿no? No tan excepcionales o mira, trágicos. la idea de las conferencias no nació de mí, sino que nació de las empresas. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes que tiene que tener una empresa. Toma de decisión, tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, trabajo en equipo, encontrar recursos desconocidos. Por eso las grandes empresas, pero grandes, enormes empresas, siempre te están llamando para hablar de esta historia, siempre. Y bueno, porque además es verdad lo que nos pasó a nosotros. Yo no te digo, una cosa es decir hay que trabajar en equipo, pero otra cosa es cuando vos realmente el resultado del equipo fue la victoria final, Hmm. porque realmente fue una victoria. Fíjate que Nando Parrado, uno de los que caminó, él perdió su madre y su hermana en la cordillera. Y él aún así siguió adelante. Digo, o sea, es realmente increíble. Yo ya la veo la historia como que le pasó a aquel chico de 18 años, no como a este viejo de 69. Es como que había otra persona ahí. Hmm. De todos tus compañeros, ¿qué te dejó cada uno de ellos? Si pudieses resumirlo. Bueno, no, lo que sí te puedo decir es que los conozco a todos en su esencia. Digo, yo sé cómo va a actuar cada uno, pues muchas veces el ser humano dice, che, qué buena persona esta, sí, buena persona porque no tuvo la necesidad de ser mala persona. O sea, los conozco en su esencia, sé exactamente cómo van a actuar cada uno y ellos me conocen a mí, porque ahí aparece el ser humano en su esencia más pura. Digo, de lo que sos capaz, pero a lo largo, cuando vos pasas raya en esta historia, te queda, es una historia de amor, es una Sí. historia de solidaridad, es una historia de amistad, es una historia de unidad, y eso es lo que queda de esta historia. Mira, fíjate, Carlos, ahorita que converso contigo, yo soy nieta de sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Y Sí, bueno, tengo por supuesto conozco que es de la historia de mis abuelos lo que se hace para poder sobrevivir, muy de cerca. Hace un tiempo leí el libro de Víctor Frankl, Busca el sentido, sí, y sí, eso me dio una perspectiva diferente, que fue dura. Él cuenta una situación importante en donde en Auschwitz había una lista, donde habían 15 personas, todos los días habían 15 personas. Y esas personas, ellos no sabían, pero iban a la cámara de gas. sí, Tenían que, esa lista había posibilidad, porque era una persona hebrea que la ponían maléficamente para poner los nombres de sus compañeros que iban a morir. Esa persona tenía que escoger. Pero siempre había formas de quitar un nombre y poner otro. Pero quitar un nombre y poner otro era de la gente que compartía contigo y que juntos estaban allí. Pero la gente quería sobrevivir. Entonces él cierra diciendo que siempre habían 15 y se iban cambiando los nombres porque la gente quería sobrevivir. Que los que sobrevivieron no fueron los mejores y que ellos lo saben. Y a mí eso me marcó, porque hay que tomar decisiones para poder sobrevivir. Tú me dices ahorita, bueno, conociste a la gente de su esencia, ¿no? Realmente exacto. cómo es el ser humano en esos Sí. momentos. Mira, me hace gracia porque dicen que la conferencia mía tiene mucho que ver con el libro de Víctor Frankl, Sí, porque yo hablo mucho de la simbología y, en fin, el objetivo de la familia. Y me dice, Carlito, ¿vos leíste el libro de Víctor Frankl? Y yo le contesté, mira, nunca lo leí ni lo voy a leer jamás. ¿Por qué? Porque no quiero contaminar mi historia con otra historia. La historia de Víctor Frankl es una historia maravillosa, pero que yo no quiero contaminar mi historia porque uno después se van contaminando las historias y yo me acuerdo que
Miguel Ángel Cornejo, que era un motivador monumental en México, uno de los más grandes motivadores, me decía, Carlitos, tenemos que dar una conferencia juntos. Y yo le digo, sí que vivo, tú te la tenés que inventar, yo la tengo. Digo, yo no tengo que caminar por adelante del pasillo gritando, tú puedes, como hacen los motivadores. Esta historia marca claramente que el ser humano común puede. Me tocó también dar una conferencia, aquella, que hay un libro escrito, La bailarina de Auschwitz. Sí, con Edith Este, Egger. Ujú. Edith Ecker, sí, la di que ella hablaba justamente, habló de que en un momento dado tuvo la opción de o de comer pasto o de comer carne humana, ella, y después me tocaba hablar a mí, y yo digo, señores, las opciones, pero la gran opción es la vida, digo, es la vida, y eso fue lo que nosotros Mm. hicimos, la pelea por la vida. Yo veo que en tu país se está peleando también por la vida, por vivir una vida libre, sobre todo una vida libre, que es de lo que se trata. Al Sí. final, nuestra lucha es por la libertad. Pero en esto, Carlos, lo que quiero preguntarte es, ¿realmente tú conociste al ser humano en su esencia? Exacto. ¿Qué te quedó del ser humano después de esta tragedia que te tocó vivir? Mirá, durante mucho tiempo me planteaba, bueno, los que murieron eran los buenos y quedamos los malos. Durante mucho tiempo pensé así. Y un día dije, ¿por qué somos malos nosotros? Nosotros nos tocó vivir esta historia y yo soy buena persona, o sea que ¿Por era qué un se sentían justificante. malos? ¿Por qué te sentías malo? ¿Por qué es ese complejo de culpa que tenés porque los otros murieron o porque cambiaste el asiento? Fíjate que yo me salvé porque cambié el asiento un minuto antes del accidente con otro y el otro murió. Entonces vos decís, bueno, nosotros, Se ha perdido la comunicación, a ver, se ha siempre caído. cuando muere alguien, qué Sí, buena persona que era. pero Siempre es así. no Eh, no te copié, Carlos. Me decías que tú cambiaste el asiento un minuto antes del accidente. un minuto antes del accidente, sí, porque mi compañero quería sacar fotografías para, para llevarle a la novia. En aquel momento se sacaban fotos. Y yo iba del lado de la ventanilla, bien como malcriado, y me pide la ventanilla, y a mí me costó darle la ventanilla del avión. Pero fíjate que al final, por darle la ventanilla a él y quedarme yo en el pasillo con una rabia, porque yo no quería ir en el pasillo, me salvo yo la vida y él muere. Mm. Esas cosas que pasan en todas las situaciones, digo, siempre la... Por eso también hay un factor también de suerte, pero después la suerte al final creo que fue el cuidado de los detalles. Nosotros hicimos una historia alucinante. Realmente, mirá, Shirley, cuando pueda, cuando se estrene la película que va a ser en agosto, septiembre de este año, ve la película porque yo vi una sola escena. Es más, me tocó a mí actuar en la película como mi padre. Mi padre se caracterizó por ser el único familiar que mantuvo la búsqueda Ujú. durante los 70 días, o sea que me hicieron bajar de peso, teñirme el pelo y todo, porque soy bastante parecido a papá. Me tocó dar la lista de sobrevivientes, como la dio él para el mundo entero. O sea, muy emotivo, muy duro para mí, porque actuar es duro, actuar de tu padre también es duro y meterse en la historia de los Andes también es duro. Que es tu propia historia, ¿no? Esto no es un Es guión mi escrito propia por historia, nadie. pero lo que pasa es que cuando vos actuás te exigen hacer la escena 9 o 10 veces, ¿viste? Es Sí, así como funciona sí. allí. Bueno, la última pregunta, Carlos, ¿cuándo tendremos el honor de que nos visites en Venezuela con esta conferencia? Y adoraría estar, ya te digo, estuve en el... me acuerdo que mi representante, que era un colombiano de High Q Speakers, Santiago Zapata, me dice, Carlitos, hay una conferencia en el diario El Nacional, un diario muy importante de Venezuela, Sí. que había ido uno de los escritores de aquellos, Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, no Ajá. sé cuánto. Lo único que te pido es que consigas un standing ovation. Y fue monumental esa conferencia. 3 veces se pararon a aplaudir, sobre todo cuando hablé de la frase de mi abuelo que quería ser enterrado en la bandera de Sí. Venezuela y que la constelación ilumine el camino hacia la eternidad. Bueno, ojalá Fue vengas pronto. Bueno, me encantaría volver a Venezuela, me encantaría, es un país que lo siento como mío,
Sé que hay una calle, no sé dónde, con el nombre de mi abuelo, Miguel Páez Formoso. Digo que me encantaría averiguar dónde está. Debe ser una calle chica. Él era el cónsul de acá de Venezuela en el Uruguay. Bueno. Y tengo esos libros de Bolívar y de Sucre que guardo en el corazón. Te agradezco mucho, Carlos, por esta entrevista. Carlos Páez, técnico agropecuario, empresario, publicista, escritor, conferencista uruguayo y sobreviviente de la tragedia de los Andes. Ojalá pronto esté aquí en Venezuela ofreciendo su conferencia. Bueno, aunque sea esta hora de programa que nos ha dedicado, creo que, bueno, dice mucho de lo que definitivamente fue vivir 70 días en incertidumbre y las decisiones que se tomaron para poder sobrevivir. Te agradezco, Carlos. Yo tengo que hacer una pausa. Ya volvemos. Te mando un beso enorme y Ellos tienen muchísimas algo que gracias. contarte. Gracias. Gracias, Carlos.